¿Cómo están? En este video vamos a hablar del ángulo entre vectores. Entonces, si nosotros tenemos dos vectores, por lo menos en R2 y en R3, nosotros vamos a definir el ángulo entre vectores como esta abertura. Si ustedes se dan cuenta, yo acá podría hablar de dos ángulos, podría hablar efectivamente de este ángulo que nosotros marcamos acá, pero también podríamos hablar de este otro ángulo. Entonces, cuando yo me refiero a ángulo entre vectores, vamos a hablar es del más pequeño de esos dos. Entonces, entre este ángulo y este ángulo, el ángulo entre vectores para nosotros va a ser esto. Bueno, vuelvo y repito, por lo menos en R2 y en R3. Ahora, uno sabe en R2 y en R3 se puede probar que este ángulo entre vectores o que el coseno de este ángulo se puede encontrar haciendo esto. Es decir, cogiendo y realizando el producto punto entre los dos vectores para luego dividir entre la norma de cada uno de ellos. El coseno del ángulo se puede probar que en R2 y en R3, del ángulo entre los dos vectores, se puede hallar como el producto punto entre ellos, B punto W, sobre la norma, el producto de las normas de dichos vectores. Ahora, cuando nosotros intentamos pasarnos, cuando nosotros nos pasamos a R4, R5, R6, en donde nosotros no podemos dibujar, en donde nosotros no tenemos esa intuición geométrica, básicamente lo que hacemos es generalizar esta idea. Nosotros decimos, mire, si en R2 y en R3 el coseno del ángulo entre vectores se puede calcular de esta manera, es posible demostrarlo, entonces pues nosotros vamos a generalizar la noción y vamos a decir que dados dos vectores en Rn, definimos el ángulo entre ellos como aquel número real entre 0 y pi, en este caso estamos pensando que el ángulo lo estamos midiendo en radianes, entre 0 y pi, tal que se cumple esta relación, que es justamente la que nosotros vemos que se cumple en R2 y en R3. Entonces, de esa manera estamos desarrollando una noción para ángulo entre dos vectores, ¿no es cierto?, en el caso en que estamos en Rn. Y pues no vamos a pensar como lo pensamos exactamente en R2 y en R3, simplemente que ese ángulo no está midiendo la abertura entre los dos vectores. Ahora, un ejemplo. Entonces, supongamos que me piden hallar el ángulo entre los siguientes vectores, el vector 1, 1, 1 y el vector 1, 1, 0. ¿No es cierto? Acá hicimos un dibujo, acá estoy ubicando. El vector 1, 1, 1 es muévase 1 en X. Recuerden que este eje X realmente es un eje que va de esta manera. Lo que pasa es que estoy intentando plasmar en el tablero algo que ocurre en el espacio tridimensional. Entonces, por esa razón, este eje lo ubicamos así inclinado. Pero entonces el vector 1, 1 es muévase 1 en X, luego muévase una unidad en Y. Si esto es una unidad en Y, pues me muevo a partir de acá. Si esto vale una unidad en Y, a partir de acá me muevo una unidad, o sea, una unidad en X, voy para allá, una unidad en Y, y como ahora Z es 1, subo una unidad. ¿Qué es lo que hacemos acá? Una unidad en X, una en Y y subo una unidad. El vector 1, 1, 1 es aquel que parte de el origen, es su punto inicial y llega justamente a este punto, al punto 1, 1, 1. Ese es el vector. Ahora, para ubicar 1, 1, 0, simplemente me muevo 1 en X, 1 en Y y en Z no me muevo. Entonces me está pidiendo hallar el ángulo entre estos dos vectores. Esta cajita verde punteada la hice pues como para darle ese carácter tridimensional a la cosa, como para que uno pueda visualizar mejor la situación que se está presentando en 3D y que queremos plasmar en el tablero. Entonces, a mí me piden hallar el ángulo entre los vectores, que básicamente sería este de acá. Entonces, para hacerlo, pues lo que nosotros hacemos es utilizar esta fórmula. Entonces, nosotros decimos que, en este caso, para utilizar esta fórmula la vamos a hacer por partes. Primero voy a hacer este producto punto, voy a hallar esta norma por separado, esta norma por separado, y luego formamos el cociente para determinar cuánto vale el coseno de dicho ángulo. Entonces, en este caso, B.W sería igual a coger 1, 1, 1 y hacer producto punto con 1, 1, 0. ¿No es cierto? Y recuerden que el producto punto básicamente se hace multiplicando las componentes correspondientes y sumando sus productos. Entonces multiplico las primeras componentes, 1 por 1 me da 1, más 1 por 1 me da 1, más 1 por 0 me da 0. Esto total me va a dar 2. Pero por otro lado, tengo que calcular la norma de esos vectores. Para aplicar esta fórmula, para hallar el ángulo entre los vectores, el coseno del ángulo entre los vectores, necesito encontrar su norma.
Entonces, encontremos primero la norma de B. Entonces, por otro lado, la norma de B o la magnitud son sinónimos, se calcula de la siguiente manera. Recuerden que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces lo que hago es cada una de estas componentes las elevo al cuadrado y las sumamos. Entonces en este caso esto me va a dar raíz de 1 más 1 más 1, 1 al cuadrado da 1, y esto sería en definitiva raíz de 3, ¿no es cierto? Además, si yo quiero hallar la norma del vector W, pues va a ser la raíz de la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado, y esto va a dar raíz de 2. Eso me va a dar raíz de 2. Entonces, ya con esto podemos decir que de dónde el coseno del ángulo entre vectores, que nosotros llamamos θ, lo podemos calcular utilizando esta fórmula, que sería B.W, que en este caso nos dio 2, sobre raíz de 3, que sería la norma de B, sobre raíz de 2. Sería básicamente esto. Y eso me daría el coseno del ángulo. Ahora, si yo quiero hallar el ángulo, básicamente lo que tenemos que hacer es hallar la función inversa. Es decir, decimos que θ sería igual a coseno a la menos 1 o arcoseno, que se refiere a la función inversa, de 2 sobre raíz de 3 por raíz de 2. Lo podemos colocar así o lo podemos escribir de esta manera. Arcoseno de 2 sobre raíz de 3 por raíz de 2. Y ya con una calculadora podemos determinar el valor exacto de ese ángulo, ¿no es cierto? Pero en principio, pues con de esta manera, pues ya estaríamos diciendo cuánto vale θ. Bueno, listo. Ahora, ¿qué otras aplicaciones tiene el ángulo entre vectores? El ángulo entre vectores me permite a mí definir cuándo dos vectores son paralelos y cuándo dos vectores son ortogonales o perpendiculares. Es lo siguiente, miren, definición. Nosotros decimos que dos vectores B y W, ambos en Rn, es decir, vectores con n componentes, son A, paralelos, si el ángulo entre ellos es 0 grados o 180 grados, que en radianes se dice pi radianes. 180 es lo mismo que pi radianes. Lo voy a escribir acá en grados, pero también lo podemos indicar de esa manera. Entonces, la idea es la siguiente. Por ejemplo, si yo tengo dos vectores de esta manera, un vector así y otro vector así, digamos que esto es B y W, estos vectores son paralelos. ¿Por qué? Porque el ángulo entre ellos es 0. Ahora, pero ustedes podrían preguntarse, oiga, pero ¿cómo vamos a hablar aquí de ángulo si los vectores están en posiciones diferentes? Lo que ocurre es que cuando nosotros hablamos del ángulo entre vectores, estamos suponiendo que los vectores los estamos llevando al mismo punto inicial. Recuerden que los vectores son cantidades, son objetos que son libres. Libres en el sentido de que yo puedo trasladarlo siempre y cuando yo no lo rote, no lo estire, no lo encoja, no lo voltee, sino solamente lo traslade. Es para mí el mismo vector. Entonces este vector es este mismo vector, es este mismo vector, es este mismo vector. Por esa razón, nosotros podemos, siempre que tenemos dos vectores, hacerlos coincidir, es decir, llevarlos de forma tal que tengan el mismo punto inicial. Recuerden que cuando yo tengo estos vectores, si los pienso como flechas, el punto donde sale la flecha es el punto inicial y el punto donde llega la flecha es el punto final. Entonces, si yo tengo estos dos vectores, digamos que las tapas de los marcadores son las flechas, estos serían sus puntos iniciales. Entonces, si yo quiero hallar el ángulo entre ellos, estoy pensando que sus puntos iniciales los hice coincidir. Los llevé a un mismo lugar, generalmente el origen de Rn.
el punto 0, 0, 0, o pues dependiendo de donde estemos, pues el vector 0. Entonces, básicamente es eso. Por esa misma razón, yo puedo decir, estos dos vectores son paralelos. ¿Por qué? Porque si yo los llevo al mismo punto inicial, los hago coincidir, los traslado de tal manera que sus puntos iniciales coincidan, en este caso vemos que el ángulo entre ellos es 0 grados, que es esta situación. Entonces, por esa razón, estos vectores son paralelos. O si ustedes tienen este vector y este vector, en este caso vamos a decir que el ángulo entre ellos es 180 grados, o si estamos en radianes, pi radianes, ¿no es cierto? Lo mismo que antes. Si yo tengo estos dos vectores, pensemos que las tapas de los marcadores son las puntas de las flechas. Entonces, en este caso, para poder hablar del ángulo entre vectores, estamos pensando que los puntos iniciales de los vectores, o sea, este y este de acá, los hacemos coincidir. Y al hacer eso, pues nosotros observamos que el ángulo entre ellos es básicamente 180. Por esa razón decimos que son paralelos. Entonces, en esta situación vamos a decir que los ángulos, que los vectores son paralelos. Pero, pues si ya los hacemos coincidir, ser paralelos básicamente sería equivalente, si ya los hicimos coincidir sus puntos iniciales, a ser múltiplos, porque ambos vectores quedan sobre la misma línea de acción. Si yo tengo dos vectores paralelos y los hago coincidir, esos vectores van a quedar sobre la misma línea, ¿no es cierto? Y cuando eso pasa, nosotros decimos que los vectores son múltiplos, es decir, yo puedo encontrar un número real que multiplicando a uno de ellos por ese número me da el otro. Entonces, también podemos indicar en ese caso que dos vectores son paralelos si son múltiplos. Es decir, si existe un número real C tal que uno de ellos sea igual a C veces el otro. Eso es básicamente ser paralelos. Es exactamente lo mismo a ser múltiplos. Y la otra definición que nosotros podemos dar utilizando la noción de ángulo entre vectores es la de perpendicularidad u ortogonalidad. Nosotros decimos que dos vectores son perpendiculares u ortogonales si el ángulo entre ellos es de 90 grados. Es de 90 grados. Esa es básicamente la noción. Dos vectores son perpendiculares u ortogonales, son sinónimos, si el ángulo entre ellos es de 90 grados. Por ejemplo, estos dos vectores, su ángulo forma 90, entonces serían vectores ortogonales o perpendiculares. Vuelvo y repito, son sinónimos. Entonces, gráficamente, para ver que dos vectores son ortogonales, lo que nosotros hacemos es hacerlos coincidir. Los hacemos coincidir, digamos que este es B, este es W, los llevamos de tal manera que tengan el mismo punto inicial, y si el ángulo entre ellos es de 90, entonces vamos a decir que efectivamente son perpendiculares u ortogonales. Pero hay un detalle, y es que recuerden que el coseno de 90 grados es 0. Entonces, en el caso en que estos vectores sean perpendiculares u ortogonales, si B y W son ortogonales, es decir, el ángulo entre ellos es 90, entonces, si utilizamos esta fórmula, pues tendríamos lo siguiente. Como sabemos que para vectores ortogonales el ángulo es de 90, pues yo puedo reemplazar ahí por 90. Entonces me quedaría coseno de 90 grados, o pi medio si quieren trabajar en radianes. Y eso sería igual, en el caso en que los vectores sean ortogonales, a b.w sobre la norma de b por la norma de w.
Pero como les dije, el coseno de 90 es 0. O sea que en el caso en que los vectores sean ortogonales, el ángulo sea 90, esto va a dar 0. Y lo que nos va a quedar es que 0 va a ser igual a b.w sobre la norma de b por la norma de w. Pero si esto es igual a 0, para que esto sea igual a 0, para que un cociente sea igual a 0, es porque el numerador necesariamente debe ser 0. Es como si nosotros pasáramos esto al otro lado a multiplicar y se fuera. Entonces esto implicaría que b.w es igual a 0. Entonces, a partir de esa nota, nosotros podemos establecer un criterio para que dos vectores sean ortogonales. Básicamente es lo siguiente: nosotros podemos decir que dos vectores b y w en Rn son ortogonales o perpendiculares, recuerden, son sinónimos, si el producto punto entre ellos es igual a 0. Es decir, el producto punto me permite a mí determinar cuándo dos vectores son ortogonales. Cuando al realizarlo, si nosotros lo realizamos y me da 0, a partir de ahí puedo concluir que esos vectores son ortogonales.